Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el noticiero, las noticias del día. Ponemos el foco en la actualidad, mirando una vez más a lo que está pasando en Oriente Medio, pendientes, ojo, de un fracaso en Israel. El jefe de la mayor unidad del ejército israelí dice que ha fracasado, que no ha conseguido sus objetivos y que dimite todo esto en medio de nuevos ataques, y hablando también de que en el bombardeo en Siria del pasado domingo atacaron posiciones de Irán. Enseguida vamos a mirar también a India y a China. La agencia Reuters habla en estos momentos de un acuerdo, de un esfuerzo por parte de ambas partes para, en este caso, no estar tocándose las narices, básicamente, respetar la integridad territorial de cada país. Enseguida les contamos lo que sucede precisamente con India y China, que son miembros importantes de los BRICS. Otro miembro importante es Rusia. El foco está puesto en la contraofensiva en curso. Hablan de una gran contraofensiva de 10 localidades que se han tomado en las últimas 48 horas. El 10% de los avances de Ucrania se han disipado en apenas horas. Enseguida les contamos las localidades que han tomado y, sobre todo, hasta dónde puede llegar esta contraofensiva, que, por cierto, Zelensky acaba de confirmar hace escasos minutos. Precisamente Zelensky no solo ha hablado de la contraofensiva en Kursk, también está lanzando una alerta. Dice que un misil ruso ha impactado en un buque de carga internacional. Ojo, porque decía que esto ha tenido lugar cerca de las costas de Rumanía, mientras que Rumanía ha salido al paso. Dice que no es verdad, que no ha habido ningún ataque en sus aguas territoriales. Enseguida les contamos la última polémica en torno a Zelensky y miramos también a los BRICS, protagonistas también hoy. El propio Putin dice que más de 34 países quieren asistir, están interesados en unirse a la alianza económica. Ojo, porque uno de los más importantes, Arabia Saudí, puede dar una buena bofetada al dólar. Está pensando abandonar el petrodólar y sumarse al petroyuan. Estudia adoptar el petroyuan para los pagos petroleros. Muchas cuestiones que hablar, no solo esto, tenemos muchas noticias. Empezamos ya el noticiero, las noticias del día de Negocios Televisión. Y miramos a Oriente Medio. Les contamos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado en el día de hoy, este jueves, que ha aceptado la última propuesta de acuerdo presentada por Estados Unidos el pasado 16 de agosto para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero acusa nuevamente a Hamás de rechazar el pacto. Netanyahu ha señalado que el grupo armado palestino está intentando esconder el hecho de que continúa oponiéndose a la opción de lograr un acuerdo que lleve a la puesta en libertad de los rehenes. Es lo que muestra en un comunicado publicado en su cuenta de X. Dice que mientras Israel acepta la propuesta final de Estados Unidos, Hamás la rechaza e incluso ejecuta sangre fría a 6 rehenes. Afirma además que el mundo debe pedir a Hamás la liberación inmediata de los rehenes. Mirando a Oriente Medio, les contamos que las fuerzas especiales israelíes llevaron a cabo una redada en una instalación de armas iraní en la zona de Masjaf, en Siria, a principios de esta semana. Una serie de ataques israelíes alcanzaron instalaciones militares en el centro de Siria el domingo por la noche, matando al menos a 14 personas y provocando incendios, aparte de herir a 43 personas más. Los medios locales sirios informaron en ese momento que los ataques alcanzaron un centro de investigación científica en Masjaf, que desde hace tiempo se ha asociado con la fabricación de armas químicas y misiles de precisión por parte de Siria y las fuerzas iraníes. Y hablando de Oriente Medio, les contamos en este caso una dimisión. El comandante Yossi Sariel, a cargo de la unidad 8200 de inteligencia del ejército israelí, la más numerosa de las Fuerzas Armadas, ha presentado su dimisión hace escasos minutos por su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre, en los que miles de milicianos palestinos encabezados por Hamás atacaron el país desde Gaza y mataron a unas 1.200 personas, secuestrando a otras 251. Dice literalmente que el 7 de octubre no cumplió la tarea que se esperaba de él y que, como esperaban sus subordinados y comandantes y como esperaban de los ciudadanos del país que tanto ama. Así comenzaba una carta enviada por Sariel a los miembros de la unidad 8200 recogidas por el diario israelí Haaretz. En la misiva, el comandante asume la responsabilidad del fracaso de la unidad aquel día, asegurando que falló en el entendimiento de que la frontera con Gaza exige como sistema una gestión de riesgo diferente, basada en tener el mínimo margen de error que existe. Mientras tanto, Estados Unidos ha tomado una decisión. El portaaviones estadounidense US Theodore Roosevelt va a abandonar Oriente Medio tras permanecer estacionado en la región por temor a una reacción iraní tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán. Es lo que indicaban varias fuentes, que indicaban además que la orden fue dada precisamente por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Los funcionarios indicaron que además del portaaviones, el destructor estadounidense también va a abandonar la zona y va a regresar a casa. La decisión se tomó tras la prolongación de la guerra en Gaza, que dura ya 11 meses.
Miramos también a Borrell, el alto diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, afirmaba este jueves en Líbano que han evitado el peor desenlace de las tensiones entre Israel y Líbano, refiriéndose a la amenaza de una guerra abierta. Eso sí, señaló que la comunidad internacional debe impulsar una paz integral en la región, instando a poner fin de inmediato al conflicto entre Israel y Hamás. Since I last visited Lebanon in January, the drums of war have not stopped pounding. And since then, the fears I was outlining has been growing. More escalation, fears of regional spillover of the war in Gaza, and fears of more widespread human suffering. Y mirando Oriente Medio, hablamos de Irán. Les contamos que ha convocado este jueves por separado a los embajadores de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, tras las acusaciones de que Teherán suministra misiles balísticos a Rusia para su uso en Ucrania y la imposición de sanciones por ello. La convocatoria de los embajadores europeos se produjo debido a los comunicados, dicen, no constructivos realizados por algunos países europeos con el pretexto de la supuesta transferencia de Teherán en el conflicto en Ucrania, es lo que informa la agencia MER. Las recientes sanciones impuestas al país persa por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania por el suministro de misiles también fueron parte de la causa de las reuniones. Dice precisamente que durante las reuniones con los trabajadores, con los embajadores europeos, el director general del Departamento de Europa Occidental del Ministerio de Exteriores afirmó que Irán dará una respuesta apropiada al hostil comportamiento occidental contra su nación. Y hablando de Turquía, les contamos que el ministro de Justicia ha dicho que su país está investigando la muerte de una activista turco-estadounidense asesinada la semana pasada por las fuerzas israelíes mientras protestaba contra los asentamientos en Cisjordania. Además, dicen que recibió disparos indirectos y no intencionados de los soldados, es lo que apuntaban las FDI. El ministro de Justicia ha dicho que la oficina del fiscal jefe de Ankara estaba liderando la investigación por parte de Turquía. Y de Turquía pasamos en este caso a Corea del Norte. Un nuevo lanzamiento de un misil balístico, en concreto ha disparado un misil balístico hacia el Mar del Este este jueves, es lo que informa la agencia Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El JCS no proporcionó más detalles por el momento, diciendo que se está realizando un análisis del lanzamiento. El último lanzamiento de un misil balístico de Pyongyang ocurrió el pasado 1 de julio. Y hablando de nuevo de Estados Unidos, les contamos que Joe Biden va a recibir al primer ministro australiano, al primer ministro japonés, al primer ministro indio y a los líderes del Quad, en concreto el 21 de septiembre. La próxima semana, según informa la Casa Blanca, la cuarta cumbre presidencial se va a llevar a cabo en Wilmington, en Delaware, la primera vez que Biden recibirá a líderes extranjeros en su ciudad natal, algo así como una despedida. La Casa Blanca, en un comunicado, dice que esta cumbre de líderes de los Quad se va a centrar en reforzar la convergencia estratégica entre sus países, promover su visión compartida de una región del Indo-Pacífico libre y abierta y generar beneficios concretos para los socios en el Indo-Pacífico en áreas clave como la seguridad sanitaria, la respuesta a los desastres naturales, la seguridad marítima, la infraestructura de alta calidad, la tecnología crítica y emergente, el clima y la energía limpia, aparte de la ciberseguridad. Esta especie de OTAN del Indo-Pacífico va a tener una nueva cumbre, en este caso en Estados Unidos, en la ciudad natal de Biden. Los Quad, que seguramente no le gusten para nada a China, y precisamente hablamos de China y de India. Les contamos que han acordado redoblar esfuerzos para garantizar una retirada completa en la disputada frontera del Himalaya, es lo que apunta a Nueva Delhi este jueves, después de que el asesor de Seguridad Nacional de India se reuniera con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en Rusia. Dice que ambas partes han acordado trabajar con urgencia y redoblar sus esfuerzos para lograr la retirada completa en las áreas existentes. Es lo que está contando el gobierno indio en un comunicado después de días, de semanas de tensiones entre India y China. Algunos decían incluso que China había penetrado hasta 60 kilómetros en territorio indio. Ahora, precisamente, en el marco de la cumbre de los BRICS, acuerdan esfuerzos para una retirada total de las fronteras. Mirando a China, Wang Yi ha confirmado durante una reunión con Vladimir Putin este jueves que Xi Jinping va a asistir a la cumbre BRICS en Kazán en octubre. Putin señaló que tiene la intención de mantener una reunión bilateral con Xi Jinping durante este evento, elogiando el desarrollo de las relaciones entre ambos países. Dice Putin que se están desarrollando con mucho éxito y en todos los sentidos, que es la coordinación de su trabajo en el ámbito internacional de las cuestiones relacionadas con cooperación económica, ámbito cultural y humanitario. Insistió que tanto Moscú como Pekín defienden los principios de un orden mundial justo.
Precisamente Putin hablaba hoy de los BRICS, aseguraba que más de 30 países quieren ingresar de una forma u otra a la alianza económica. Adhesiones dice que podrían formalizarse en la cumbre que se va a celebrar en octubre en Kazán. Decía Putin que a día de hoy más de una treintena de países, concretamente 34, han expresado deseos de sumarse de una forma u otra a las actividades de su grupo. Escuchamos las palabras del presidente ruso. Ignore the growing interest for BRICS on the part of many countries. Today, the wish to join the work of our group in any form, or at least in some form, was expressed by 34 countries. Therefore, we initiated discussions with all BRICS members regarding the modalities of the new status of partner countries. Y hablamos también de la OTAN, de Polonia, que considera que deben levantarse las restricciones impuestas a Ucrania para que pueda hacer uso del armamento suministrado por Occidente para ataques de largo alcance dentro de Rusia. Es lo que apunta hoy el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, según una última hora de Reuters. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido en Varsovia con Sikorski. También tiene previsto reunirse con el primer ministro Donald Tusk y el presidente polaco Andrzej Duda. Mientras tanto, Hungría cree en la opción de diálogo y se opone a la política de sermones y sanciones, es lo que declara el primer ministro Viktor Orbán tras su encuentro con el presidente de Bosnia y Herzegovina. Dice que la estabilidad de los Balcanes occidentales es importante para la Unión Europea. Más que sermones y sanciones, decía Orbán, creemos en el diálogo y la cooperación. Dice que su encuentro con el presidente Milorad Dodik ha servido para este propósito, es lo que apuntaba en X anteriormente. Peter Szijjártó, el ministro de Exteriores, pidió honestidad en la ampliación de la Unión Europea. Criticaba a sus líderes por gastar una broma a los países de los Balcanes occidentales con su adhesión a la Unión Europea. Y hablando de Estados Unidos, Antony Blinken ha declarado este jueves que su país va a seguir ajustando y adaptando su apoyo militar en función de lo que necesite Ucrania en el campo de batalla. Blinken vuelve a insistir en el apoyo, en el compromiso, también en una defensa eficaz de Ucrania. Escuchamos. Look, a hallmark of what we've done from day one, in fact, even before day one, of the Russian aggression against Ukraine in 2022 was to try to make sure that Ukraine has what it needs when it needs it to deal with that aggression. And as what Russia is doing has changed, as the battlefield has changed, we've adapted. And as you've seen through the provision of some of the most sophisticated weapon systems we've had, through the extraordinary provision of military assistance overall, more than $100 billion from the United States, the sharing of intelligence, and many other things at every step along the way. Y mirando estas declaraciones de Blinken en medio precisamente de tensión por esta escalada, por el hecho de que Estados Unidos y Reino Unido estén sopesando levantar todas las restricciones, hay una advertencia por parte de Elon Musk. Dice que estamos más cerca de una tercera guerra mundial. Una pausa, 2 minutos. Se lo contamos ya en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas.
estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora, mirando a las elecciones en Estados Unidos. Enseguida vamos con todas las claves, pero ojo, escuchaban precisamente hace escasos minutos al presidente ruso, a Vladimir Putin, en este foro internacional de San Petersburgo. Hablaba sobre la cultura, hablaba sobre las élites globalistas, que decía que intentan imponer su cultura, pero además está lanzando mensajes directos a la OTAN. Les contábamos precisamente antes de la publicidad que tanto Estados Unidos como Reino Unido están sopesando levantar las restricciones para el uso de armas de largo alcance en territorio ruso. Es una petición de Zelensky desde hace mucho tiempo y todo apunta que va a haber una confirmación oficial en las próximas horas. Apuntan a que mañana, en esta reunión entre Starmer y Biden, se podría anunciar oficialmente. Blinken ya lo deslizaba, Biden dijo el mismo martes que estaban trabajando en ello. Pues ojo, porque hay respuesta en estos momentos del presidente ruso Vladimir Putin. Dice literalmente que el uso de armas de largo alcance de Occidente contra Rusia implicará la participación directa de los países de la OTAN. Dice el propio Putin, lanzando una advertencia precisamente a Occidente, a la OTAN, que el uso de armas de alta precisión y largo alcance de fabricación occidental contra Rusia significaría la participación directa del país de la OTAN en operaciones militares en Ucrania. Habla de una guerra, que los países de la OTAN entrarían en guerra con Rusia en el caso de que se dé esta luz verde definitiva. Estados Unidos y Reino Unido, como les decimos, están sopesando esta opción. Hay gente en el Pentágono que no está de acuerdo. El Departamento de Estado, es decir, Antony Blinken, está por la labor de dar este ok definitivo a Ucrania. Pues Putin, hablando en el Foro Internacional de Culturas Unidas de San Petersburgo, ha insistido en que la agenda occidental ignora y a veces insulta deliberadamente las regiones y las tradiciones culturales, y manda este mensaje a la OTAN. Dice que si dan esta luz verde, si terminan aceptando que Ucrania utilice armas occidentales para atacar en lo más profundo de Rusia, estarán en guerra directa. Dice que habrá una participación directa de los países de la OTAN en las operaciones militares en Ucrania. Pendientes del presidente ruso, miramos también a Estados Unidos, pendientes de quién va a ser el próximo presidente después del debate de ayer entre Kamala Harris y Donald Trump. Hoy todavía seguimos de resaca, pero también mirando a los vicepresidentes. J.D. Vance es protagonista también en las últimas horas. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Por dónde pasa la actualidad en Estados Unidos y sobre todo en torno a las elecciones? En torno a las elecciones, ya sabes que vuelven a poner los candidatos la carne en el asador después de ese día de reflexión. Ayer se conmemoraba el 23 aniversario de los atentados del 11S y era un alto en el camino, pero vuelven con fuerza. La candidata demócrata Kamala Harris tiene hoy 2 actos en el estado, en este caso de Charlotte y Greensboro, en este caso Carolina del Norte, la vicepresidenta actual que inicia esa gira en estados clave de cara a la recta final de las elecciones, ya saben, las últimas 8 semanas, y que va a tratar de aprovechar ese impulso generado en el debate a tenor de muchas encuestas. Como decíamos, va a visitar Harris 2 ciudades, Charlotte y Greensboro, 2 ciudades muy diversas y de las que se espera que centre su discurso en la integración racial y en la conquista de derechos sociales. Y su rival, Donald Trump, se enfoca en Arizona, un estado fronterizo donde busca reforzar su mensaje sobre la migración. A las 2 horas de la tarde, en este estado, a las 11 hora peninsular española, se espera que su discurso esté centrado en la inmigración, en la seguridad, y también podría tener guiños al aborto. El estado de Arizona, que por cierto fue clave para que Trump defendiera una de sus ideas estrella cuando llegó a la presidencia, esa construcción de un muro de 3.200 kilómetros. Un Donald Trump que, eso sí, tiene una deuda pendiente con la ciudad de Tucson por un acto celebrado en 2016, donde fue escoltado por más de 180 policías que patrullaron y vigilaron durante más de 6 horas. Pues bien, la ciudad de Tucson le exigió un depósito de $145.000 a la campaña del expresidente, y Donald Trump ha decidido vender entradas precisamente para disfrutar, los que quieran disfrutar de este acto. Y el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, ataca a Apple. Asegura que la tecnológica se está aprovechando de mano de obra y del trabajo esclavo chino. Ha dicho que una empresa que quiere beneficiarse de los mercados estadounidenses también debería tener que pagar a los trabajadores estadounidenses un salario justo. Por ahora, la tecnológica no ha hecho declaraciones, no ha respondido a esas afirmaciones del candidato republicano a la vicepresidencia. Recordemos que, salvo que Harris y Donald Trump pacten un segundo debate en las próximas semanas, el siguiente cara a cara electoral está previsto que sea entre los aspirantes a la vicepresidencia, aunque su audiencia, recordemos, es mucho menor y no suelen decantar la balanza de ningún lado.
Y el presidente estadounidense Joe Biden hoy conmemora el 30 aniversario de la ley contra la violencia contra las mujeres en Washington. Un Biden que va a aprovechar la ocasión para defender los logros de su mandato en materia de derechos sociales y de mejoras para las clases medias. Un Biden que además se dispone a anunciar nuevos esfuerzos para abordar el acoso y el abuso en línea, también aliviar los problemas de vivienda a los que se enfrentan muchas personas víctimas de la violencia doméstica cuando intentan escapar de sus abusadores. Ese será el discurso central de Biden esta noche en Washington. Recordemos, incluso se espera que dé algún otro anuncio el Departamento de Justicia, recordemos, hasta 690 millones de dólares en fondos de subvención, incluidos las órdenes de protección electrónica, y para entregar esas órdenes y estrategias que buscan abordar la violencia de género en línea. Y como les avanzábamos, en algunos estados como el de Alabama ya se ha abierto el plazo para votar por correo. En Pensilvania, Sergio, se podrán empezar a depositar las papeletas a partir del próximo lunes. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, de las claves de las elecciones. Muchas gracias, Manuel, como siempre, por contarnos la última hora. Miramos también a Europa, ojo, porque hoy uno de los protagonistas, sin duda, era el Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ahora mismo, fuentes del Banco Central Europeo, es una última hora, hablan de que un recorte de tasas en octubre es poco probable por ahora. Dicen que una medida antes de diciembre provocaría sorpresas excepcionales de crecimiento negativo. Precisamente Lagarde hablaba sobre esta cuestión, explicaba que la decisión de hoy ha sido unánime, hablaba también sobre el informe Draghi, sobre que no quieren comprometerse de cara a octubre, que no tiene por qué haber otro recorte de tipos. Fuentes del Banco Central Europeo hablan en estos momentos de que un recorte de tasas en octubre es poco probable por ahora. Dicen, eso sí, que una medida antes de diciembre podría provocar sorpresas excepcionales de crecimiento negativo. Pendientes de Lagarde, enseguida nos hacemos eco también de las palabras que han tenido lugar en el día de hoy, precisamente en medio de esta reunión del Banco Central Europeo. Nosotros miramos a Elon Musk, al magnate sudafricano. Ha comentado precisamente en sus redes sociales, en X, que el uso de armas por parte de Estados Unidos y de Reino Unido, el uso de armas de largo alcance para Ucrania, para atacar dentro de Rusia, es una escalada más. Dice que es un paso hacia la Tercera Guerra Mundial. Así comentaba una publicación de un usuario sobre la Tercera Guerra Mundial, en el contexto de la posible decisión de Washington de atacar con armas occidentales profundamente en territorio ruso. Ayer hablaba sobre esto el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov. Dijo que la intención de Washington de permitir que Kiev utilice sus misiles de largo alcance para atacar profundamente en territorio ruso es un nuevo paso en la escalada del conflicto. También miramos a Sergei Lavrov, ha asegurado hoy que Occidente ya ha dado permiso a Ucrania para atacar territorio ruso con misiles de largo alcance. Decía, no tenemos dudas de que ya ha sido tomada esta decisión. Dice, bueno, pues que básicamente lo que están haciendo en estos momentos es una escenificación, y que es lo que tuvo lugar con la visita este miércoles aquí por parte de Blinken y de Leamy, del secretario de Exteriores británico. Dice que ahora están intentando presentarlo públicamente de manera más bonita y elegante. Precisamente el ejército ruso, que ha recuperado en las últimas 48 horas 10 localidades tomadas por Ucrania en la región fronteriza de Kursk, es lo que asegura hoy el Ministerio de Defensa de ese país. La agrupación militar Sever del norte lanzó hace 2 días un contraataque que le ha permitido recuperar localidades como Snagos, Vyayovo y Gordevka, es lo que precisaba el comunicado castrense ruso, según informa EFE. Contraofensiva por parte de Rusia, contraofensiva en Kursk. Hablan de 10 localidades en las últimas 48 horas. También hay presión para Putin, en concreto un asesor, un halcón del Kremlin, defiende endurecer la política rusa sobre armas nucleares. Dice que deberían manifestar claramente su disposición a utilizar armas nucleares contra países que apoyen la agresión de la OTAN en Ucrania. Es lo que apunta un influyente cargo en política exterior que está presionando a Putin para que adopte una postura nuclear más firme hacia Occidente. Hablamos de Sergei Karanov, señala al periódico Kommersant en una entrevista que Moscú podría lanzar un ataque nuclear limitado contra un país de la OTAN sin desencadenar una guerra nuclear total. Dice además que Estados Unidos miente cuando dijo que garantiza protección nuclear a sus aliados. Y precisamente mirando a Rusia, miramos a una de las palabras de ayer por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, que advertía a Occidente, hablaba de sanciones, de restricciones en materias primas estratégicas. Le escuchamos. Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. По природному газу это почти 22%, от мировых запасов по золоту почти 23%, по алмазам почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба. Вы посмотрите, пожалуйста, вот по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок,
к нам ограничивает поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать о определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно это сделать, но подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех tavaros, которые я назвал, но y некоторых. Y del presidente ruso miramos al presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky ha denunciado que un misil ruso ha alcanzado durante este jueves, tras abandonar las aguas territoriales ucranianas del Mar Negro, un barco que transportaba trigo destinado a Egipto. Decía Zelensky que un misil ruso contra un carguero con trigo destinado a Egipto ha lanzado misiles. Dice que esta noche Rusia ha lanzado un ataque contra un barco civil ordinario en el Mar Negro justo después de que saliera de aguas territoriales ucranianas. Es lo que escribía Zelensky en sus redes sociales. El presidente ucraniano publicó fotografías del barco atacado y aclaró que no ha habido que lamentar muertos ni heridos. Hablaba de un ataque cerca de las aguas territoriales de Rumanía. Rumanía ha salido al paso, ha negado que esto haya ocurrido. Precisamente Zelensky, que ha tachado al gobierno del presidente brasileño, de Luis Ignacio Lula da Silva, de prorruso, critica el plan de paz que propone junto con China para resolver el conflicto ucraniano. Zelensky ha señalado que espera una postura más enérgica por parte de Lula y no solo pacificación política. Dice que Brasil apoya a Rusia y además habla de que el consenso de 6 puntos propuesto por China y Brasil en mayo, es decir, su plan de paz, no vale. Dice que es destructivo y que solo es una declaración política. Y pendientes también en este caso de los BRICS. La semana pasada Turquía era la protagonista, ayer poníamos el foco en Serbia, les contamos que el viceministro serbio iba a viajar a la cumbre de los BRICS del 22 al 24 de octubre, les contábamos antes que Xi Jinping también va a aparecer en este evento. Ojo porque vamos a mirar precisamente uno de los países protagonistas, vamos a hablar de Arabia Saudí. Les contamos que Arabia Saudí está sopesando abandonar el petrodólar, quiere pasarse al petroyuan, sobre todo en lo que concierne al pago precisamente de petróleo, a los pagos petroleros. Les contamos precisamente esta noticia en torno a los BRICS que, como decimos, están de actualidad a nivel internacional. Estamos todos pendientes de esta cumbre que va a tener lugar del 22 al 24 de agosto, mientras el bloque continúa con sus esfuerzos de desdolarización. Arabia Saudí estaría considerando adoptar el petroyuan para los pagos petroleros, abandonando así el petrodólar. El ministro de Industria de Arabia Saudí ha dicho que el país está abierto a probar cosas nuevas en lo que respecta a su cooperación con China. Riad ha tenido una relación relativamente confusa con el bloque de BRICS, aunque inicialmente había aceptado su invitación para ser incluido en la ampliación del año pasado. El país aún no se ha sumado, sin embargo, ha recibido una nueva invitación a la cumbre de la Alianza en 2024 y está buscando una relación más estrecha con China. El ministro de Industria del país dice que siguen abiertos a nuevas ideas, entre ellas una mayor adopción del yuan chino. Las conversaciones se producen en un momento en el que el país busca adoptar la tecnología china como los vehículos eléctricos. Las dos partes han aceptado seguir cooperando a pesar de la tensión entre China y Occidente. Dice que el petroyuan no es sustancial para el ministerio, que creen que Arabia Saudí hará lo que le convenga. Añade que cree que Arabia Saudí siempre va a intentar cosas nuevas y que está abierta a nuevas ideas y que intentan no mezclar la política con el comercio. Arabia Saudí se acerca a los BRICS, se acerca a China, podría adoptar el petroyuan y dejar de un lado el petrodólar. Y precisamente mirando a la economía, ponemos el foco ya en Wall Street. Hoy la actualidad económica viene marcada por el Banco Central Europeo, pero también hay que mirar a Estados Unidos, hay que mirar ya enseguida, la Reserva Federal nos trae todas las claves de Wall Street. De nuevo, Manuel Velázquez, ¿qué tal? Hola Sergio, en efecto. Cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad hoy? Una sesión un tanto parada, tranquila, con signo mixto, con tímidos avances y caídas en los 3 principales índices americanos, y hay que estar muy pendientes. Los nombres propios lo vuelve a protagonizar Nvidia, que hoy tiene una sesión mucho más calmada después de subir ayer con fuerza tras esas declaraciones de su consejero delegado. En un evento de Goldman Sachs, Jensen Huang fue preguntado sobre la demanda de chips y contestó que tienen mucha gente sobre sus hombros, que todo el mundo cuenta con ellos. También hizo referencia a que la demanda de sus productos es muy alta y que afecta directamente a los ingresos y a la competitividad de sus clientes. Unas palabras que animaron al mercado y las acciones se dieron la vuelta para acabar subiendo un 8% en la sesión.
Y la aerolínea Boeing puede enfrentarse a una huelga mañana viernes si finalmente es ratificada por los trabajadores. Más de 33.000 personas de sus plantas de ensamblaje están votando en estos momentos si deciden realizar esos paros. La compañía, recordemos, el pasado lunes alcanzó un principio de acuerdo con los sindicatos para un aumento salarial del 25% y el compromiso de adquirir nuevos aviones, aunque debía ser ratificado por los sindicatos de los estados de Oregón y Nevada. Cunde el nerviosismo la compañía. Su consejero delegado, Kelly Orteg, ha pedido al sindicato que no vayan a huelga. El contrato actual, recordemos, expira esta medianoche en Washington. Si 2/3 de los trabajadores votan a favor de la huelga, el paro comenzará a las 12 de la mañana, hora local, a las 8, hora peninsular española. Y Moderna se hunde más de un 15% después de anunciar un plan de recorte en I+D+I. Concretamente planea recortar 1.100 millones de dólares en esta partida de innovación y desarrollo para 2027, mientras traza un camino a seguir, y también ha confirmado la compañía que espera recibir hasta 10 aprobaciones de nuevos productos hasta ese periodo, hasta el año 2027. Dice su director ejecutivo que la industria, en este caso la compañía Moderna, ha tenido una fase de desarrollo en I+D superior al de la media de la industria. El mercado está penalizando esas prioridades de Moderna, que inevitablemente tendrá que parar algunos de sus avances de algunos productos e incluso descartar otros. Y hoy tenemos al cierre los resultados de Adobe. Recordemos, viene de ingresos récord en trimestres anteriores y el mercado va a estar muy pendiente de su unidad de negocio Creative Cloud, una de sus herramientas de inteligencia artificial avanzada. El mercado proyecta ingresos de 5.370 millones de dólares para este tercer trimestre fiscal, algo más de lo que esperaban los analistas anteriormente. 4.890 millones es lo que ganó la compañía en el periodo anterior. Bueno, pues muy pendientes de Wall Street, hoy pendientes del Banco Central Europeo. Como decimos, Bloomberg dice que no descartan un recorte para octubre, Lolo, pero eso sí, dicen que es poco improbable, que puede crear más miedo en los mercados, precisamente una de las papeletas que tiene la Reserva Federal. Nosotros, mirando a los mercados, precisamente enseguida les contamos una última hora en torno a Europa, a China, saben el follón que hay montado con los vehículos eléctricos. Enseguida les contamos una nueva última hora. También volvemos con el análisis geopolítico. No se vayan, 2 minutos. Enseguida seguimos en Negocios Televisión.